Hola a todos, mi nombre es Oscar Gutiérrez, yo soy director y fundador de BioCredit, una solución que te permite encontrar el crédito con múltiples opciones crediticias de bancos, compañías de financiamiento, fintech y otras tantas en el mercado. Bueno, hoy hablando un poco de los 5 tips que se tienen que tener en cuenta a la hora de llevar el negocio a un ecosistema digital. Yo creo que lo primero y más importante es el tema de la regulación, qué normativas aplican en el mercado donde te vas a enfocar. Y nos pasó, por ejemplo, cuando en BioCredit estábamos pensando lanzar el producto en algunos estados de Estados Unidos, particularmente en el estado de California, específicamente en San Francisco. La biometría que nosotros ofrecíamos allá no es permitida. Entonces, pues digamos que saber bien cuál es la normativa, cuál es el marco legal y la regulación es lo primordial a la hora de trasladar un negocio o abrir uno nuevo en un entorno digital. Creo que lo segundo y también muy importante es cuál es el tamaño de mercado y cuáles son los referentes, esos big players que puedes llegar a tener de referentes en ese mercado donde te vas a enfocar. Creo que tienes que saber si estás en un océano azul, es decir, no hay prácticamente competencia, que eso no necesariamente tampoco es bueno, o estás en un océano rojo donde la competencia es muy alta. Y creo que también se tiene que tener en cuenta cuál es tu mercado objetivo, cuál es tu público objetivo, cuál va a ser tu consumidor. Por ejemplo, si tu consumidor es una persona muy mayor, difícilmente vas a tener una atracción rápida en un ecosistema digital, a diferencia si tu público objetivo es una población de pronto un poco más joven. Entonces, creo que enfocarse también en cuál es el target de mercado al que se va a dirigir tu producto es algo bien importante a tener en cuenta. El tercer tip es qué tipo de plataforma digital es la adecuada. Muchas veces, y ahorita hay un boom en todo lo que son aplicaciones, pero no necesariamente las aplicaciones es lo más adecuado para salir en un entorno digital. Puede llegar a ser a través de una página web, un sitio web, todavía cobran mucha relevancia, y dependiendo también ese mercado objetivo que identifiques, puede que sea un ecosistema más para una historia de usuario para la web que una historia de usuario para la app. Entonces es muy importante también saber identificar, porque también a nivel de costos te va a generar unos costos diferentes si tienes que pensar en desarrollar plataformas Android, plataformas iOS o plataformas web. Entonces es bien importante saber identificar cuál es ese ecosistema digital donde tu producto se va a desempeñar. Si va a ser en app, pues digamos que tengas en cuenta también el tipo de app que quieres llegar a desarrollar, únicamente para Android o únicamente para iOS, o si es web igual. Y creo que también algo muy importante es saber si necesitas desarrollar la tecnología para estar en el mundo digital. No todos los que quieren estar en el mundo digital tienen que desarrollar la tecnología. La tecnología primero cuesta desarrollarla, segundo cuesta mantenerla, tercero tienes que tener un conocimiento o un equipo experto que te apoye y te asesore en todo lo que puede llegar a salir bien o salir mal dentro del ecosistema digital. Y una de las recomendaciones puede ser apóyate en plataformas de terceros para que puedas probar el mercado, y de esta manera ya, si es de tu interés, puedas llegar a generar una plataforma propia. Ejemplo, tienes un restaurante, lo mejor es que te montes en un Rappi antes de salir a crear una plataforma de pedidos por internet. Entonces hay que identificar muy bien esa parte. Cuarto tip, cuál es la cadena de abastecimiento y a dónde puedes llegar a atender tu público. La tecnología puede llegar a los rincones más alejados del país o del planeta si tu solución es global, pero tienes que tener en cuenta cuál es el tipo de mercado que puedes llegar a atender. Si tienes una solución en Bogotá o en algún mercado local y únicamente puedes llegar a atender ese mercado local,
pues no tiene sentido que tengas una expansión muy grande a nivel de marketing o a nivel de estrategia comercial que te posicione por fuera. De hecho, si lo puedes llegar a limitar, es mucho mejor. Nosotros en Biocredit únicamente tenemos habilitada la plataforma en los 3 mercados donde participamos: Colombia, México y Paraguay. Y desde otro país, por ejemplo, no encuentran la plataforma en sitios de descarga. Entonces, por ejemplo, uno de los referentes más importantes, Rappi comenzó en Bogotá y Cali en algunas zonas, y en Bogotá empezaba tan solo en algunas zonas de Bogotá, ni siquiera en todo Bogotá, y eso es algo que tienes que tener en cuenta. La tecnología se puede descargar desde, o se puede llegar a alcanzar desde cualquier parte del mundo, pero tienes que identificar bien cuál es tu mercado foco, cómo vas a atender a esta población. Si te piden un producto, un servicio en La Guajira, lo puedes llegar a atender, o lo puedes llegar a enviar, o puedes llegar a atender esa población. Digamos que entender muy bien cuál es esa cadena de abastecimiento, cuáles son esos procesos operativos que te implican, y saber si puedes o no puedes atender cierto tipo de población es muy importante. Y por último, dentro de estos 5 tips para llevar tu negocio a un entorno digital, creo que socios clave y saber cómo vas a monetizar es, digamos que algo muy fundamental para también tener en cuenta a la hora de llevar tu negocio o crear un negocio en un ecosistema digital. Si eres nuevamente un restaurante y necesitas expandir tu negocio gracias a la tecnología, pues muy seguramente no vas a necesitar desarrollarla, y vas a necesitar un socio clave que puede ser una app de delivery que se puede llegar a encontrar en el mercado. Entonces eso digamos que es clave identificarlo desde el principio. Te va a ayudar a disminuir los costos, a probar con un prototipo mínimo viable para salir al mercado, y te puede llegar a favorecer un montón. Y también digamos que en cuanto al esquema de monetización, tienes que entender si lo que estás haciendo en la web lo vas a monetizar de alguna forma, o simplemente vas a monetizar el producto. Por ejemplo, si un plato de una hamburguesa que vas a vender por internet vale X cantidad de plata, lo mismo vale en el restaurante donde lo estás haciendo que a través de la plataforma. Eso es algo que te tienes que preguntar, y es algo muy importante de conocer, si esos costos adicionales que te va a implicar la tecnología ya están cubiertos con los costos que tienes tradicionalmente en tus puntos físicos. Eso lo tienes que entender muy bien. O si por el contrario tu plataforma genera un valor agregado lo suficientemente grande para que puedas llegar a cobrar un pedacito más. Puede llegar a ser el costo del domicilio, puede llegar a ser el costo de la tecnología, para que supla de cierta manera los costos en los que tienes que incurrir al llevar tu negocio al mercado digital. Entonces tienes que entender muy bien cuáles son tus socios clave cuando quieres llegar a un mercado digital, y también cómo vas a monetizar. Es algo muy importante, y con estos 5 tips los dejo deseándoles la mejor de las suertes.